dirigentes de los distintos partidos políticos de la Ciudad de México, en particular un gusto que esté aquí el presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, señoras y señores constituyentes, bienvenidos. Alejandro Encinas, presidente del Constituyente, constituyentes de Morena, bienvenidos a esta Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa es el espacio más auténtico de representación en la Ciudad de México, porque los 66 diputadas y diputados que la constituimos estamos aquí por la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas. No ocurrió así, como es sabido, en otros espacios, como tampoco ocurrió en la conformación de la Asamblea Constituyente, lo que puso en peligro la misma Constitución de la Ciudad de México. A pesar de ello, la nueva Constitución refleja en buena parte la voluntad soberana del pueblo. En los comicios de 2016, para elegir a los constituyentes que habrían de elaborar la Carta Magna local, los capitalinos ratificaron su confianza en Morena al confirmarla por segunda ocasión consecutiva como la primera fuerza política de la ciudad. Es sabido que de manera a todas luces arbitraria se vulneró la voluntad popular, porque solo 60 de los 100 diputados constituyentes fueron elegidos por el voto popular. No pararon ahí los atropellos, continuaron en el seno del constituyente, al negársele a Morena el derecho a presidir la Asamblea Constituyente por haber sido la fuerza política que mayor número de votos consiguió en las urnas. Aún así, nuestros legisladores se empeñaron en la tarea de plasmar en la Constitución de la capital, para beneficio de sus habitantes, los idearios de justicia, austeridad, honestidad y repartición de la riqueza. Pero lo verdaderamente importante es que hoy podemos congratularnos de que en la Constitución se consiguieron plasmar importantes normas por nosotros reivindicadas en beneficio de los capitalinos, entre otras, el reconocimiento integral, transversal e intercultural de los derechos de los pueblos indígenas y barrios originarios, y la importantísima ordenanza que elimina el fuero y legaliza la revocación del mandato de gobernantes indeseados. En el Constituyente, Morena consiguió eliminar la reelección en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para instaurar un sistema rotatorio crucial para el imperio de la ley en la ciudad. En la Asamblea Constituyente, algunas voces pretendieron autorizar la privatización del agua, pero se logró que en el texto constitucional se prohibiera de manera expresa privatizar el suministro de este líquido vital para la reproducción de la vida. El fortalecimiento de las alcaldías fue resultado, asimismo, del intenso cabildeo argumentativo de nuestras y nuestros constituyentes con otras fuerzas representadas en el mismo, como también lo fue el reconocimiento de que el centro histórico dependiera de manera conjunta de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y del jefe de gobierno, con la finalidad de velar entre todos por la preservación de esta zona patrimonio de la humanidad. Además, nuestros diputados y diputadas consiguieron incorporar el derecho al recuento voto por voto cuando no se alcance una diferencia mínima de 1% en los comicios, y así evitar que se repitan fraudes electorales. De manera muy especial, reconocemos que gracias a sus buenos oficios legislativos, nuestros constituyentes lograron el beneplácito de otras fuerzas políticas para instaurar y respetar derechos sociales fundamentales, entre los cuales sobresalen la pensión de adultos mayores, creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
que en su inicio fue objeto de acerbas críticas y hoy es copiado en todo el país. Sobresale, asimismo, la beca de discapacidad, la gratuidad de medicamentos, la beca Prepa-Sí y el seguro de desempleo, además de haber conseguido que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sea contemplada como una alternativa indispensable para la educación, razón por la cual será obligatorio asignarle recursos financieros. A propuesta de Morena, será obligatorio destinar por lo menos el 2% del presupuesto al impulso de la ciencia y la tecnología. Se logró plasmar el derecho a la ciudad, el ingreso universal, denominado mínimo vital, y el sistema de cuidados. Fue muy relevante que se consiguiera convertir a los derechos humanos en el centro de toda la acción política, así como darle la jerarquía de principio constitucional a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y la obligación de proteger a todas las familias en su amplia y rica gama de diversidad. También destaca la prohibición al cultivo de transgénicos con el objeto de proteger la diversidad biológica y el respeto a los derechos adquiridos de los locatarios de los mercados públicos y con ello el patrimonio de cientos de miles de familias. Fue mucho lo que se logró, pero también fue mucho lo que las fuerzas contrarias al cambio democrático impidieron que cristalizaran leyes destinadas al desarrollo de una ciudad en donde imperen la justicia y la equidad. En vez de abrir espacios a la representación popular, en el próximo Congreso que sucederá a esta Asamblea Legislativa, se reducirá a 33 el número de diputados electos por el voto popular, mientras aumentará a 33 el de los legisladores plurinominales. Morena, en cambio, proponía que se redujera el número de diputados en el próximo Congreso de esta ciudad. Asimismo, se impulsa una sospechosa metodología para medir la pobreza, cuya evidente finalidad es precisamente la de encubrir el verdadero índice de pobreza en la Ciudad de México. Y lo que nos parece grave también es que se formalizan los contratos multianuales que han servido para favorecer a un grupo privilegiado de empresas asociadas con quien gobierna la ciudad. Pero la lucha aún no termina. Continuaremos los esfuerzos de nuestros representantes populares en el Constituyente con nuestro trabajo en la elaboración de las leyes secundarias que surjan de la Constitución local. Con tal finalidad, nos hemos integrado a las mesas de trabajo que habrán de instalarse en la Asamblea Legislativa. Nos comprometemos a ayudar a elaborar leyes secundarias que traduzcan en sus contenidos el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México. Esta normatividad deberá interpretar y aplicar de manera adecuada los alcances de los principios emanados del texto constitucional, garantizar su acceso a los ciudadanos y establecer las sanciones correspondientes a quienes abusen o trastoquen sus principios. De tal forma, defenderemos con ahínco que se reencaucen con un sentido auténticamente democrático los procesos electorales y se establezcan severas penas en contra de quienes coaccionen e induzcan la compra de los sufragios. También nos empeñaremos en la imprescindible tarea de dotar de poder a los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales para sus comunidades y en poner los instrumentos de participación ciudadana a su alcance para que cuenten con mecanismos reales para intervenir en la toma de decisiones y así contrarrestar la arbitrariedad, la prepotencia y el comportamiento ilegal de las autoridades. Las legislaciones secundarias que deberán dar vida y forma al texto constitucional de la Ciudad de México deberá refrendar el sistema republicano de gobierno, es decir, garantizar la separación y el equilibrio entre los tres poderes de gobierno de la Ciudad de México. Nos empeñaremos en la elaboración de las leyes secundarias
en acotar las facultades plenipotenciarias del jefe de gobierno para que deje de disponer de manera discrecional del espacio público, para que deje de avasallar a las comunidades y de disponer arbitrariamente del presupuesto. El primer Congreso de la ciudad deberá respetar la representación de las urnas que le otorguen a los grupos parlamentarios para el reparto equitativo y democrático de las tareas políticas, legislativas y administrativas. Deberá, pues, terminar con el agandalle legislativo y la preponderancia del sectarismo para dedicarse de tiempo completo a beneficiar a los capitalinos. Buscaremos que las alcaldías dejen de ser cotos de poder familiar y herencia de camarillas políticas que han utilizado a las delegaciones para la compra y venta de tráfico de influencias y para enriquecerse a costa de la población que tantas veces han malgobernado y traicionado. A partir del 2018, con el respaldo del voto ciudadano, a Morena le corresponderá gobernar esta ciudad de México, y por consiguiente aplicar la Constitución para convertir en realidad los derechos que ésta consagra y crear un nuevo andamiaje que entonces sí ponga al gobierno al servicio del pueblo con austeridad republicana y erradicación total de la corrupción que corrompe al Estado y a la República. Muchas gracias.